de hoy, 3 casas y una familia. 3 casas y una familia. Y el primer punto que vamos a ver acerca de esta lección es que una casa dividida no puede permanecer. Vamos a ir a nuestra Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 25 al 28. Dice la palabra del Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es que Jesús aquí está refutando, ¿verdad?, contra los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de liberar a un endemoniado, ¿sí? Acaba de liberar a un endemoniado, y cuando libera a ese endemoniado, los fariseos empiezan a decir: oye, está echando fuera los demonios, pero los está echando afuera por Beelzebú. O sea, lo que Jesús estaba haciendo por medio del poder del Espíritu Santo, ellos se lo estaban achacando al diablo, ¿sí? Porque Beelzebú era un demonio. Entonces, los fariseos están aquí acusando a Jesús de que pues está echando a los demonios, pero pues que eso no viene por el poder de Dios. Entonces, Jesús les contesta: bueno, si ustedes dicen, ¿ya? ¿Qué es esa? 3 casas y una familia, sí. Ah, sí. Sí. ¿Les estorba mi cabeza? No. ¿No? ¿Sí alcanzan a ver con todo y mi cabeza? Claro que sí. Ah, bueno. Me voy a quedar aquí para ver qué están viendo. Entonces, Jesús les dice: bueno, entonces si según ustedes yo he hecho los demonios por Beelzebú, ¿cómo se supone que el diablo se va a echar él mismo? ¿Verdad? Eso es lo que el Señor les quiere decir. O sea, ¿cómo se supone que el diablo se va a echar a sí mismo? No puede, ¿verdad? Entonces ahí es donde él les dice: un reino dividido contra sí mismo es un reino que va a quedar asolado, ¿sí? Porque le dice: no puede Satanás echarse a él mismo, ¿no? Un demonio no va a echar a otro demonio. Entonces, si yo estoy echando al demonio, les dice Jesús, ¿verdad?, es porque obviamente tengo el poder para hacerlo. No puede ser de que eche un demonio eche fuera a otro demonio. Entonces, prácticamente Jesús les está diciendo: bueno, ustedes están en una casa y yo estoy en otra, ¿sí? Yo estoy en la casa de los que están a favor de Dios, y ustedes están en la casa de los que están en contra del poder de Dios. Es lo que el Señor les está diciendo. Pero no podemos estar los dos en la misma casa, ¿sí? No podemos estar. La siguiente, hijo.
No podemos estar los dos en la misma casa. O estamos en la casa donde está Dios, o estamos en la casa donde está el demonio. Porque Dios y el demonio no pueden habitar en la misma casa. Ahora, les dice el Señor en el 12:30, más abajito, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? Cada quien decide si está en contra de Jesús o si está de parte de Jesús. Pero no podemos estar con los dos. ¿Estamos de acuerdo? O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Somos blancos o somos negros, pero no podemos ser grises. O somos o no somos. ¿Sí? Esto es lo que el Señor intenta aquí explicarle a los fariseos. Solamente hay dos opciones, ¿sí? O escogen estar con Jesús y ayudar en la cosecha, o escogen estar en contra de Jesús y desparramar, como dice el versículo 30. ¿Sí? Si quieres, préstame el control, hijo, y yo lo paso. Para que... ¿Ah? ¿Es con esta? A ver cómo es. Enséñame cómo es y yo lo hago. No, en la anterior. ¿Esa? Ajá. Enséñale a Anaí para que me ayude. Bueno, entonces, eso por un lado, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro que no pueden estar Satanás y no puede estar Jesús en la misma casa. No se puede. Es imposible, ¿verdad? Una casa dividida no puede permanecer. Ahora vamos a Marcos 9, del 38 al 40. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora, algunos, ¿sí? Pueden estar en la cosecha, pero eso no quiere decir que sean salvos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Alguien que busque Filipenses 1:15 al 18 y me ayude a leerlo, por favor. Y otra persona que busque Primera de Corintios 9:27. Filipenses 1 del 15 al 18, ¿qué dice? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, aquí está diciendo Pablo, muchos predican, pero no todo el que predica lo hace con una correcta motivación en su corazón. Estamos de acuerdo, dice Pablo, algunos predican por envidia,
Algunos predican por vanagloria, ¿sí? Pero otros predican realmente por amor. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar eso? Que aunque la gente venga a la iglesia, que aún aunque la gente predique, ¿verdad? No quiere decir que la motivación del corazón sea la correcta. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 9:27? Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, me cuido de mí mismo, ¿no? En otras palabras, ¿sí? Me cuido de mí mismo porque no vaya a ser, ¿verdad? Que después de haber predicado tanto, resulta de que no me voy al cielo. Imagínense. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? El que cree que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. O sea, todos los días, amados hermanos, tenemos una lucha. Todos los días tenemos que permanecer en Cristo, ¿sí? No podemos caer en el error de que, ay, no, pues ya yo soy el más espiritual, porque aparezco en la iglesia cada domingo y creer que ya con eso es suficiente, sin tener una verdadera y genuina relación con el Señor, porque hay personas que pueden hacer cosas en nombre del Señor que tal pareciera que están del lado de Cristo, sin embargo, no le pertenecen al Señor. ¿Por qué no le pertenecen? Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, amados hermanos, y hacemos la oración de fe, una de las palabras que le decimos al Señor es, toma mi vida, ¿cierto? A partir de este momento, yo te acepto como único y suficiente Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le estoy dando autoridad al Señor completamente sobre todas las áreas de mi vida. Eso es lo que quiere decir cuando yo invito al Señor a mi corazón y le digo, tú vas a ser mi Señor. Porque el Señor es el que tiene dueño, es el dueño de todo, ¿verdad? ¿Quién es el Señor de la casa? El dueño de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo a Jesús, tú eres mi Señor, es porque yo estoy decidido, ¿sí? A hacer todo lo que el Señor me manda en su palabra, a ser obediente. Sin embargo, muchas personas, a pesar de estar en la iglesia, ¿sí? A pesar de decirse ser cristianas, realmente no son obedientes. Realmente viven en pecado. Realmente viven haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Sí? Entonces, aunque aparentemente estén en una forma externa, ¿verdad? Porque pues alaban, danzan, oran, inclusive, dice la Biblia, pueden hasta hacer milagros, ¿sí? En apariencia, externamente, tal pareciera que pertenecen a Cristo, pero internamente su corazón está lejos del Señor, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, tal como lo decía Pablo, ¿verdad? Porque no vaya a ser, Pablo en otras palabras está diciendo, bueno, sí, pues yo me congrego, yo predico, yo oro, ¿sí? Pero yo tengo que permanecer así. No vaya a ser que en una caída me quede en el piso, ¿verdad? Mateo 13 del 24 al 30. Vamos a ver qué dice. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían,
los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces, ¿qué sucedía con esta cizaña? Ellos aparentemente están dentro del reino de Dios, pero no pertenecen al reino de Dios. Y eso es necesario, eso es bíblico, ¿verdad? En la iglesia hay personas que realmente tienen una vida consagrada a Dios y hay personas que están entre nosotros, como dice la Biblia, pero no son de nosotros. Esa es la realidad, ¿verdad? Son las personas que no dan fruto. 50 años en el mismo pecado, 50 años con la misma lucha y no han podido resistir al diablo, 50 años viniendo, yendo y viniendo, ¿verdad? Cayendo y alejándose y regresan cuando quieren. ¿Sí? Entonces hay personas que realmente, amados, aunque se dicen ser cristianos, no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué me atrevo yo a decir esto? No, porque muchas veces las personas dicen: bueno, pero ¿cómo es posible que si esta persona conocía del Señor, se pudo haber alejado tanto? Entonces, yo siempre digo, porque esa persona realmente no tuvo un encuentro con el Señor, porque esa persona realmente no tuvo una conversión verdadera. ¿Por qué? Porque en la Biblia, todas las personas que tienen un encuentro con Jesús nunca vuelven a ser las mismas. No hay un solo personaje en la Biblia que haya tenido un encuentro con Jesús y siga siendo el mismo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo era un asesino. ¿Y en qué se convirtió? En un pescador de almas, ¿verdad? En el apóstol de los gentiles. ¿Sí? Pedro era un rebelde, ¿y en quién se convirtió? En un apóstol de Jesucristo. Jacobo era un usurpador y cuando tuvo el encuentro con el Señor, ¿verdad? En Peniel, Jacob fue el fundador del pueblo de Israel. Nadie que tenga realmente un encuentro con el Señor vuelve a ser la misma persona. Entonces, todo aquel hermano que realmente no ha dado frutos de arrepentimiento, que realmente no se ven cambios, ¿verdad?, en su carácter, no hay un fruto de ninguna índole, pues realmente esa persona, aunque aparentemente esté en el reino, no es del reino, ¿sí? Y finalmente, la Biblia dice que en un momento, ¿verdad?, el Señor separará al trigo y la cizaña, a las ovejas de los cabritos, ¿sí? Entonces, como decía Josué, ¿verdad? Josué le dijo al pueblo: ustedes deciden si sirven a Dios o sirven a los dioses, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Cada quien decide, ¿sí? Finalmente es una decisión personal de cada persona, ¿no? Finalmente es una decisión de cada uno de nosotros. Nadie puede salvar a nadie. El único que salva es Jesucristo, ¿sí? Nadie puede decir: ay, es que yo soy salvo porque mi abuelita es salva. Yo soy salvo porque mi hermano es salvo, ¿no?
O el cuento de que no, y cuando llegue el arrebatamiento, mi esposa que es cristiana se va y yo la jalo por el pie y me voy con ella. No, así no funciona. Así no funciona, ¿no? La realidad es que el Señor conoce los corazones y cada quien decide a qué reino pertenecer. Si al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Y la palabra es muy clara. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y tenemos claras cuáles son las obras de la carne. Tenemos claro qué es lo que nos ofrece el mundo y sus placeres, ¿verdad? Y tenemos claro también qué es lo que nos ofrece Dios. Y nosotros escogemos. Nosotros escogemos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que el camino de la perdición tiene una puerta ancha, pero que al final su camino es de muerte. ¿Sí? Tú en esta vida puedes hacer lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes adulterar, fornicar, emborracharte, consumir cualquier adicción. Puedes ser chismoso, envidioso, murmurador. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Pero al final, eso te va a llevar a la muerte eterna. Porque esas son las obras de la carne de las que nos habla la Biblia, ¿verdad? Y todo aquel que toda esa lista practica, no heredará el reino de los cielos, dice el Señor. Pero, por otra parte, sabemos cuáles son, o cuál es más bien el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Pero nosotros decidimos si seguimos en las obras de la carne o si cultivamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y al final se va a ver, ¿verdad? Porque el fruto tiene que ser visible, no nada más de dientes para afuera. El fruto tiene que ser visible en nuestras vidas, del lado de quién estamos, ¿cierto? La siguiente. Una casa es solo lo suficientemente grande para un hombre fuerte. Dice Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Vimos hace unas lecciones que algunas personas pueden estar poseídas por demonios. En Mateo capítulo 8, del 28 al 34, nos habla de la historia del endemoniado gadareno, que todos la conocemos. Y vimos que hay personas que están poseídas completamente por demonios. Eso quiere decir que uno o varios pueden vivir dentro de una persona. Porque, por ejemplo, en el caso de este endemoniado, ¿verdad? Le dijo al Señor, legión me llamo. Una legión era un grupo conformado por 6,000 soldados romanos. Eso era una legión. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que este hombre tenía miles de demonios dentro de sí. Recordemos que la historia dice que era un hombre, ¿verdad?, que rompía las cadenas, que era un hombre que atacaba a todo aquel que pasaba por ahí, que la gente le tenía miedo, etcétera, etcétera. Este era un hombre que estaba completamente poseído por los demonios, ¿sí? Entonces, una persona puede tener desde uno hasta muchísimos, miles de demonios, ¿sí? Entonces, cuando Jesús libera al endemoniado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esos demonios? ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Se fueron, ¿verdad? Huyeron y se fueron a un hato de cerdos que estaba ahí. Ajá.
Otro caso de otro endemoniado que leímos ahorita en Mateo 12:22, dice, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hay demonios que pueden atentar contra la salud de una persona, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este hombre estaba ciego y mudo, pero por causa de un demonio. Cuando Jesús ora por él, ¿sí? Y lo libera, el hombre enseguida ve y oye, dice la Biblia, ¿verdad? En el momento en que Jesús lo libera de esa atadura, el mudo veía y hablaba, ¿sí? Entonces, los fariseos no podían negar lo que estaba pasando porque ellos estaban viendo los milagros de Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, bueno, a pesar de que los fariseos eran estudiados, ¿sí? Conocedores de la palabra, les dice, pues ustedes están en ignorancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí no puede permanecer. Satanás no se puede echar fuera a sí mismo, ¿no? O sea, si él fuera estuviera actuando por el poder de un demonio, ¿cómo iba a echar fuera a otro demonio? Pues si son del mismo equipo, no tenía lógica, ¿verdad? Si Jesús les está diciendo, bueno, ustedes tanto que estudian, tanto que saben, y van a decir que un demonio va a echar fuera otro demonio. No puede ser. Y luego les da otra ilustración y les dicen, un hombre, para que una persona, ¿verdad?, pueda entrar y liberar a alguien que está endemoniado, primero, ¿verdad?, ese hombre fuerte, que en esta primera ilustración es el demonio, tiene que ser atado. ¿Para qué? Para que pueda el poder de Dios entrar y liberar completamente a esa persona. Dice, el hombre fuerte tiene que ser atado para que pueda salir el espíritu inmundo. O sea, Satanás, en este caso, Satanás es ese hombre fuerte. Pero ahorita vamos a ver el mismo ejemplo, cómo se contrapone, ¿sí? La palabra dice que ante la presencia del Señor, los demonios tiemblan. Si quieren, vamos a buscarlo. Alguien que busque Santiago 2:19 y otra persona que busque Marcos 1:23 al 24 y otra que busque Marcos 3:11. ¿Alguien ya tiene Santiago 2:19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién haces? También los demonios creen y tiemblan. Exactamente. Dice Santiago, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. ¿Qué dice Marcos? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, los demonios conocen perfectamente el poder de Dios. ¿Quién tiene el otro de Marcos? Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo. Exactamente, entonces aquí dice, y los espíritus inmundos se postran inclusive ante Jesús. Los espíritus inmundos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos tiemblan ante la presencia de Dios. Los espíritus inmundos se atormentan, ¿sí? Se atormentan por la presencia de Dios. Amén. Si quieres, siéntese ahí, hermana, para que puedan verlas. Ahí, mira, hay dos lugares al lado de la hermana Margarita. Acomódense para que, es que nos rodamos por las diapositivas. Es más, hermanos, una orden de Dios hizo que Satanás cayera del cielo. Dice en Lucas 10:18.
Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ajá. Entonces, ciertamente, los demonios tienen un poder, ¿sí? Los demonios tienen un poder. Yo no me acuerdo si aquí ya vimos, sí, ¿verdad? La doctrina de los ángeles, ya la vimos. Cuando hablábamos sobre la doctrina de los ángeles, dentro de esa doctrina de los ángeles, pues existen los ángeles caídos, que son los mismos demonios, ¿sí? Ellos, a pesar de que sean ángeles caídos, o sea, que pecaron, ¿verdad? Y fueron quitados de allá del cielo, delante de la presencia de Dios, mantienen sus poderes, ¿sí? Y varias de las naturalezas de la naturaleza de los ángeles, ellos tienen varias características. ¿Cuáles son las características de los ángeles? Que son asexuados, no tienen sexo, ¿sí? Otra característica de los ángeles, que tienen poder, ¿sí? Independientemente de que sea un ángel bueno, ¿sí? Un ángel que está al servicio de Dios o un ángel caído, tienen poder, ¿sí? Ellos pueden tomar forma corpórea. Recuerdo que en esa ocasión vimos varios ejemplos, ¿verdad? De cuando los ángeles toman forma, ¿sí? Y dice la misma palabra, Satanás se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz, ¿sí? O sea, ese cuento de que el monstruito con cuernos y con cola y con el tridente, ese cuento fue un invento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que yo recuerdo también que en su momento les expliqué de dónde surgió toda esa ilustración del diablo. Fue un invento de la Iglesia Católica, de que pues supuestamente el diablo era eso, ¿verdad? Y a partir de ahí la gente ha caricaturizado al diablo de esa manera, pero pues el diablo nada que ver con eso que nos han mostrado o que nos han enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra dice que él se disfraza como ángel de luz. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, un hombre que adultera, no se le presenta una mujer fea, se le presenta una mujer bien guapa, bien bonita, bien piernona, ¿verdad? Pero aunque sea muy bonita, tiene un demonio adentro, porque está ahí para hacer caer a ese varón, ¿están de acuerdo? Por muy bonita que aparentemente sea, ¿sí? O sea, el pecado y Satanás como tal no se te va a presentar como algo feo, aunque ciertamente ellos son feos, ¿sí? Porque el Señor, ¿verdad? Cuando cayó Satanás, le dijo, tú estabas lleno de hermosura, ¿sí? Tú estabas lleno de hermosura, pero ahora ya no, ya no. Ciertamente los demonios en su realidad son feos, pero como ellos mantienen sus características, ¿sí? Como seres angelicales que son, aunque sean ángeles caídos, ellos pueden tomar diferentes formas. ¿Sí está claro? Entonces, la palabra dice, bueno, para que una persona pueda ser verdaderamente libre, ese hombre fuerte que tiene adentro, la persona que está en tinieblas, y esto hace referencia a Satanás, ese hombre fuerte tiene que ser atado, porque de otra manera, esa persona no va a ser libre de esos demonios que lo están atacando. ¿Qué quiere decir eso? Hablábamos de las casas, ¿verdad? Cuando empezamos la clase. Hablábamos de las casas y decíamos, bueno, en una casa no pueden habitar Dios y el diablo. Eso es imposible. O habita Dios o habita el diablo, porque los dos, la luz y las tinieblas, no conviven. O estamos en luz o estamos en tinieblas, pero no podemos estar a media luz. ¿Ya? Eso no se puede. O estamos o no estamos. Entonces, si tengo una casa aquí y tengo otra casa acá, y en esta casa está habitando Satanás,
Obviamente que en esta casa hay plena libertad para que los demonios entren, hagan y deshagan, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que Satanás llegue a habitar una casa? Que en este caso la casa somos nosotros, ¿sí está claro eso? ¿Verdad? Nosotros somos la casa, ¿verdad? Que el ser humano, ¿qué es lo que hace que en una casa, o sea, en un ser humano habite Satanás y en otra casa habite la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? A ver. El pecado es lo que hace. El pecado, ¿sí? Cuando yo me deleito en el pecado, yo estoy abriendo puertas para que Satanás entre y haga estragos, ¿sí? Cuando hay pecado, hay puertas abiertas. Cuando hay pecado en nuestra vida, usted literalmente le está dando permiso a Satanás para que venga, entre y haga lo que le dé su gana. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra de lo que Dios dice. ¿Sí? Pecar es errar al blanco, romper la regla. ¿Cuál regla? Los mandamientos del Señor. Eso es pecar. Y al pecar, ¿qué estoy haciendo yo? Abro mi puerta, demonios entren y hagan lo que quieran. ¿Sí? Mientras Satanás siga teniendo el trono en el corazón, en la vida de esa persona, imposible, esos demonios no van a salir. Aunque usted grite, se desgañote, reprenda, haga, no va a salir. Si yo oro por una persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tiene una atadura sensual, ¿no? Pero resulta que esa persona así es feliz, ella se deleita en ese pecado, no quiere salir de esa vida. ¿Sí? Hasta que esa persona realmente en su corazón no haya un arrepentimiento y un acercamiento a Dios, que es lo que le puede llevar a que ese hombre fuerte que está en su vida, que es Satanás, sea atado y derribado, ¿sí? Por mucho que yo vaya y grite y haga y deshaga, ese demonio no va a salir. ¿Sí? Es como una historia que nos contaron una vez, recuerdo, de un hombre que era homosexual, ¿no? Y cada que iba a la iglesia oraban por él, y cada que iba a la iglesia oraban por el hombre. Pero pues el hombre estaba feliz así, él no quería cambiar. ¿Sí? Los que estaban a su alrededor lo querían cambiar, pero él en su corazón no quería cambiar, él estaba bien así. Él se sentía bien así, perdido. Hasta el día que el hombre dijo, ¿saben qué? Yo me voy y ni oren por mí porque yo soy feliz así. O sea, fue su decisión. Su decisión es deleitarse en el pecado. Su decisión es vivir en tinieblas. Su decisión es seguir pecando. ¿Cómo se iba a atar el hombre fuerte que había en su corazón, en su vida, en su alma, si él mismo no quería salir de la cárcel donde estaba? ¿Verdad? Eso no quiere decir que no oremos por las personas por salvación, claro que sí. Es nuestro deber, ¿verdad? Porque el anhelo del corazón de Dios es que las personas sean salvas. Pero al final, eso va a depender mucho de la persona. Más que de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos esto, pero al revés. La siguiente, hijo. Hija, ya no sé ni qué. Ahora, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Ahora, ¿cuál es la cuestión? En una casa donde está Cristo, ¿quién es el hombre fuerte de esa casa? ¿Quién es el Señor de esa casa? Cristo. ¿Y donde está Cristo? Ahí no hay demonio que entre, hermanos.
Donde verdaderamente está Cristo, ahí no hay demonio que entre, porque ciertamente, aunque los ángeles caídos tengan un poder, su poder es limitado. Su poder nunca será como el poder de Dios. Ellos sí tienen poder. No minimicen al diablo, porque sí tiene poder, pero su poder es limitado. Su poder es limitado. Un demonio puede hasta matar a una persona, sí la puede matar, tampoco no lo minimice, ¿eh? Y conozca el enemigo contra el cual estamos peleando. No lo minimice, sí tienen poder, pero nunca como el poder que tiene Dios. Amén. Amén. Nunca como el poder que tiene Dios. Porque Dios es todopoderoso. Les recomiendo que se le echen una repasadita a esos videos que tenemos por ahí de cuando hablamos de la doctrina de los ángeles caídos, para que a lo mejor les quede un poquito más claro, ¿verdad? Porque ahorita en una sola clase no vamos a abarcar todo. Yo me acuerdo que me eché como 3, 4 horas explicándoles sobre demonología, ¿no? Que eso es un área de la teología. Pero si en mi corazón realmente el trono lo tiene Cristo, ningún demonio puede venir y atar al Señor de mi casa, no puede. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la primera carta de Juan 4:4. Si alguien la tiene por ahí, apóyeme con la lectura, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Vosotros sois de Dios y mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Por lo tanto, amados hermanos, un cristiano verdadero, un verdadero cristiano, no estoy hablando de los cristinos, un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. Aunque sí hay cosas que el demonio puede hacer, ahorita más adelante les voy a explicar, ¿sí? Aunque seamos cristianos. Ajá, pero poseído como tal, así como el endemoniado gadareno que estaba ya o sea, poseído quiere decir que ya prácticamente no es él, sino que ya su vida está controlada por él o los demonios. ¿Sí? Eso es una persona que está poseída, una persona que ya perdió control completamente sobre su vida y que quien está ahí es el demonio. Ya la persona perdió completa voluntad sobre su vida, o sea, quien está rigiendo y mandando en su vida es el demonio. Eso es una persona poseída, ¿sí? Así como el endemoniado gadareno, así como el endemoniado del que vimos en Mateo 12 que perdió el habla, perdió la vista por causa del demonio, así, eso es un poseído, ¿sí? Ningún demonio querría vivir en la presencia de Cristo. Su presencia los atormenta con temor, porque ya vimos varios versículos, ¿sí? Los demonios le tienen temor a Dios. Los demonios le tienen temor a la presencia de Jesús. ¿Vivirá un ladrón juntamente con un policía? Obviamente que no. Dos enemigos no viven bajo el mismo techo. Por lo tanto, alguien que dice ser cristiano, ¿sí? Estamos de acuerdo que los cristianos somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que un demonio va a venir a morar en el templo del Espíritu Santo? Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces un cristiano no puede ser poseído. No puede ser poseído. Un verdadero cristiano, un cristiano genuino, porque ya explicamos antes que una cosa es el trigo y otra cosa es la cizaña, que otra cosa son las ovejas y otra cosa los cabritos, ¿sí? Que hay personas que aparentemente están en el reino, pero no pertenecen al reino. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esa aclaración, un cristiano verdadero no puede ser poseído. Un cristino sí, una cizaña sí,
Un cabrito sí, pero un cristiano verdadero no. Amén. Un cristiano en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, está lleno del Espíritu Santo de Dios, ahí no hay cabida para más nadie. Amén. Ahí el Señor en ese corazón es Cristo y ahí no hay demonio que pueda penetrar. Amén. Un demonio no puede vivir dentro de un cristiano porque Jesús no lo permitiría. Él nos compró con su propia sangre. ¿Qué dice Efesios 1:7? Alguien que lo busque y otra persona que busque 1 Corintios 6:20. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Él nos compró con su sangre. Somos propiedad de Cristo. Estamos sellados con su Espíritu Santo. Amén. Y 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exactamente. Entonces, Dios es un Dios celoso. Dios no nos compró para compartirnos con Satanás. ¿O sí? No. Dios no nos compró para compartirnos con Satanás. Por lo tanto, un cristiano no puede estar endemoniado. La siguiente. ¿Pero qué sí puede pasar? Hay cosas que sí pueden pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Job? Sí, a grosso modo cuenta la historia de Job, ¿verdad? Que Dios tenía un vallado alrededor de la vida de Job. Y un día el diablo, recorriendo la tierra, ¿verdad? Fue y se presentó y le dijo, oye, ese Job dice que justo, dice que te busca, dice que ofrece sacrificios por sus hijos, dice que muy santo, dice que muy perfecto, ese Job que está allá. ¿Qué te parece si le tocas los hijos para que veas cómo te maldice? ¿Qué te parece si... Y entonces él te adora, pero él te adora porque tú lo has bendecido. Él te adora porque no le pasa nada malo. Él te adora porque realmente no, pues ese hombre no sabe lo que es la prueba. Ese hombre ese hombre no sabe nada. La ha tenido facilita. Pero quítale lo que tienes para que veas cómo te maldice. Él tuvo que presentarse, ¿verdad? Y prácticamente pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y Dios se lo permitió. ¿Sí? Dios se lo permitió. Para que el demonio pueda tocar nuestras vidas, Dios tiene que darle permiso. ¿Por qué? Porque alrededor de nuestras vidas hay un vallado que Dios ha hecho. Amén. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo porque los veo como escépticos. Dice, Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Estos los hijos de Dios también, también se los expliqué, ¿verdad? No quiere decir de que el diablo sea hijo de Dios. Pero el diablo es creación de Dios, porque el diablo antes de ser diablo era un ángel. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que tiene?
Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene ¿está en dónde? En tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le dio permiso. Le dijo, nada más lo único, no lo mates, no le quites la vida. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara la vida de Job. Y ya el resto de la historia la conocemos, ¿verdad? Se le murieron los hijos, se le cayó la casa, se le robaron los ganados, le dio sarna, mejor dicho, ¿qué no le pasó a Job? Pero no se murió la mujer. Y en todo eso, ¿y por qué querías que se muriera? ¿Por qué querías que se muriera? Todas las personas tienen un propósito en nuestra vida, aunque a nosotros nos parezca mal. No, yo nada más digo. Y aquí una vez vimos un tema sobre la mujer de Job, y fíjate, un día esto lo vamos a repetir porque hay muchas enseñanzas. Y no todo es malo, ¿eh? Hay que ver más allá. Entonces fíjense, muchachos. Dios le dio permiso a Job, ¿sí? Al diablo, perdón, para que tocara la vida de Job. Pero Job era un hombre justo, temeroso de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Sin embargo, no dice la Biblia de que Job estuviera poseído. Pero Job sí fue tentado. Job sí fue influenciado. Y fue tocado en todas las áreas de su vida, ¿cierto? En todas las áreas de su vida fue tocado Job. Entonces, un demonio puede influenciar a un cristiano, ¿sí? Hermano, los demonios no son omniscientes. ¿Qué es omnisciente? Dios es omnisciente porque Dios todo lo sabe, ¿sí? Pero los demonios no son omniscientes, ¿sí? Ellos no lo saben todo. Pero el diablo sí conoce tu pasado, ¿estamos de acuerdo? Sí. El diablo sí escucha lo que dices, aunque no puede saber lo que piensa, porque el único que sabe lo que piensas y lo que sientes en tu corazón es Dios. Dios sí conoce nuestros pensamientos y Dios sí conoce las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Dios sí nos conoce. Pero el diablo sí escucha todo lo que uno dice, porque no es sordo. Y hay miles de demonios. Porque cuando Satanás cayó del cielo, ¿verdad? El libro del Apocalipsis dice que con su cola arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ajá. Entonces, hay muchos demonios. Y la palabra dice que ellos habitan ¿en dónde? En los aires, ¿verdad? Satanás se le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, si usted va por la calle y usted va maldiciendo, ¿usted cree que Satanás no lo está oyendo? Sí. Sí, claro. Si usted va por la calle y usted va deseándole el mal al marido, al hijo, al vecino, ¿usted cree que Satanás no lo está oyendo? Claro que lo está oyendo. ¿Y usted cree que Satanás no puede influenciar para que eso que usted dijo se cumpla? Por eso la palabra dice, a nuestro hablar tiene que ser himnos, salmos y cánticos espirituales. Ay, es que yo me quiero morir, y yo me quiero morir, y yo me quiero morir, y yo me quiero morir. Y ay, dice Satanás, ¿verdad? ¿Te quieres morir? Ay, permiso para tocarlo, porque mira, porque ¿quién es el acusador? Satanás. Mira, se la pasa diciendo que se quiere morir, no valora la vida que tú le diste, se quiere morir. Bueno, dice la Biblia, él es el acusador de los hermanos, ¿no? Ay, es que yo soy un pobrecito, yo nunca tengo. Mira, es un desagradecido, no se acuerda que tú todos los días le das de comer.
Se la pasa quejándose que es un pobrecito, desagradecido contigo, Dios, porque ese es el acusador. Desagradecido contigo, Dios. Que no consiga trabajo. Ahora que no consiga trabajo. Entonces, no es otra cosa, hermanos. O sea, nosotros mismos hacemos. Sí, nosotros mismos le damos herramientas al enemigo para que actúe. ¿Está de acuerdo? ¿Sí se vieron la película de Cuarto de Guerra? ¿Sí se acuerdan de esa escena? Bueno, la mujer vivía quejándose del marido, si se acuerdan de la película más o menos. Eso, mejor dicho, era lo peor, era un infiel, era un sinvergüenza, era un mal padre, era de todo el pobre hombre. Tenía sus defectos, pero bueno, ese era su esposo que Dios le dio, ¿verdad? Pero la mujer vivía quejándose del marido y el marido cada vez peor y peor y peor. Hasta que un día ella, ¿verdad?, entendió realmente lo que era la guerra espiritual, que no era estar lanzando machetazos, ni sablazos, ni reglazos al aire, ¿verdad? Y ella misma dijo: Satanás, tú has estado mucho tiempo sentado en el trono de este hogar, pero hoy te ordeno que te vayas, porque a partir de este momento esta casa cambia de administrador y ahora el administrador es Cristo. ¿Por qué? Porque ella misma le dio esa autoridad para que Satanás entrara y hiciera desastres en su matrimonio. ¿Se acuerdan cuando yo les daba la clase sobre el divorcio, que yo les dije? Esa es una palabra que la verdad, ni por muy fea que esté la discusión, ni siquiera la mencione, porque usted no se imagina de verdad el poder que le da Satanás cuando usted menciona esa palabra en una pelea con su esposo. Nosotros mismos abrimos las puertas. Nosotros mismos somos los que hacemos: sí, Satanás, ven, entra, porque ya perdí la confianza en Dios, porque en vez de declarar la palabra de Dios, hablo maldición sobre mi familia. Porque en vez de creer en las promesas de Dios y afirmar las promesas de Dios en mi vida, en mi familia, en mi casa, me la paso maldiciendo, quejándome y abriéndole puertas al enemigo, dándole autoridad para que venga y haga. Nosotros mismos, hermanos. Por eso es que la palabra nos manda a tener cuidado aún de la forma como nos expresamos. Los espíritus inmundos pueden afectar los pensamientos, las emociones y las acciones de los cristianos que no andan según el espíritu. Vamos a ver qué dice Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto fue cuando el Señor anunció su muerte y Pedro le dijo: ay, no, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna forma esto te acontezca. Y el Señor le dice: quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense, hermano. Yo me puse a pensar en esto. Fíjate tú. ¿Cuánta gente, verdad? Disque hermanos le desean a uno el mal. ¿Cuánta gente, disque hermanos en Cristo, te desean cosas y se paran delante de ti y te dicen: ay, no, que no hagas esto, ¿cómo crees? Se dejan usar por Satanás. Yo me acuerdo de una hermanita que cuando yo iba a estudiar el seminario, pues cuando yo empecé a estudiar el seminario, yo estaba embarazada. Y aparte daba clases en un instituto. Y aparte pastoreábamos los jóvenes. Y aparte siempre he trabajado. Y recuerdo que una hermanita vino y me dijo: ay, no, pero a ti ¿cómo te gusta la mala vida? ¿Cómo te gusta la mala vida?
¿Cómo crees que te vas a meter a la universidad a estudiar teología? Ya no existe un instituto. ¿Ya qué más quieres aprender? Y oye, cuando veo esta historia de Jesús y Pedro, yo digo, igualito. ¿Por qué? Porque eso Dios lo permitía porque tenía un propósito conmigo, con mi vida. Y si yo me hubiera puesto a escuchar esas voces que me decían, ¿cómo crees? Oye, mira, y tu bebé, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad, verdad? Estando embarazada, darte esas desveladas estudiando, ¿qué necesidad? Si yo me hubiera prestado oído a la voz de Satanás, que eran los mismos hermanos de la iglesia. No, muchas cosas, ¿verdad? Al día de hoy yo no hubiera hecho, la verdad. Entonces, a veces, por eso digo, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Porque pues aparentemente aquí Pedro tenía una buena intención, tenía una preocupación por Jesús, pero lo estaba apartando de su propósito. Y yo estoy segura que todos nosotros nos hemos encontrado con un Pedro. Ay, tú trabajas toda la semana y hoy domingo y todavía te vas a ir para la iglesia. El colmo, oye, niña, descansa. Todos los días chambeando y hoy domingo que debes de levantarte tarde, que debes de relajarte. ¿Vas a ir que para el templo? No, tú estás loco. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con esos Pedritos? Que hay hermanos Pedritos. ¿Sí o no? Y aparentemente es un consejo así dulce, bueno, ¿verdad? Están muy preocupados por ti, pero cuando le den ese tipo de consejos, ya sabe qué responder. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Anda, pero como le diga si un hermano, mejor dicho, se va de la iglesia. Pero sí o no que nos encontramos con esos Pedritos. Oye, pero tú acabas de trabajar y en vez de ir a tu casa, todavía vas a ir a la iglesia. Y todavía después de ir a la iglesia, todavía te vas a poner a orar. Ay, no, mija, tú no te quieres. Tú no te quieres. Y todavía, mañana te piensas parar a las 5 horas. No, mija, tú no te quieres, ya duerme, ya descansa. Cállate, Pedrito, me eres tropiezo. ¿Sí o no? No nos hemos encontrado con unos así. Y hay unos que le hacen caso a Pedrito. Hay unos que sí le hacen caso a Pedrito. Entonces, hermanos, ciertamente como cristianos no somos poseídos, pero sí podemos ser influenciados. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros no nos paramos firmes, entonces Satanás viene, ¿verdad?, a influenciar nuestros pensamientos, a influenciar nuestras emociones. Ay, ¿tú estás sola? Tu marido te dejó, tus hijos no te respetan, nadie te quiere. Sola. Y entonces le haces caso a Pedrito. Ay, sí, tengo una depresión porque estoy sola. Porque le hiciste caso a Pedrito. Porque la palabra no dice eso, la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré, yo con todo te recogeré. Porque la palabra dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque la palabra dice, yo soy tu esposo. Pero si usted no se llena de la palabra, sino de los chismes de Pedrito, usted deja que Satanás influencie sus pensamientos y sus emociones y haga estragos. Y con un solo pensamiento, hermanos, por eso la Biblia dice, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, porque con un solo pensamiento que usted le acepte a Pedrito, pobre Pedrito, con un solo pensamiento que usted le acepte a Pedrito, hermano, ya chafió. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ¿sí?, va haciendo mella en nuestra mente, en nuestro corazón y produce
raíces de amargura en nuestra vida y produce vacío en nuestro corazón y produce depresión y produce ansiedad. ¿Por qué? Porque usted anda creyendo todo lo que Pedrito le dice y no cree lo que la palabra dice de usted. Porque la palabra dice que somos sus hijos, que estamos sellados, que Él ha hecho un vallado alrededor de nosotros, que Él nos compró con su sangre preciosa, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Tantas cosas bonitas que nos dice el Señor en su palabra, pero vienen y nos dicen una sola cosa fea y nos echan para abajo. Entonces necesitamos andar más según el Espíritu. Nosotros antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero Cristo nos salvó y nos trajo al reino de luz. Entonces, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, no es bíblico decir que estamos endemoniados, que ay, tengo un demonio. No, señor. No, señor. Usted es un hijo de Dios, usted no está endemoniado. Usted a lo mejor ha sido influenciado en sus pensamientos, en sus emociones, en sus acciones, en algún momento por el enemigo. Ha sido atacado, porque también podemos ser atacados. Podemos ser influenciados y podemos ser atacados. ¿Sí? Yo sé que todos nosotros en algún momento a lo mejor sabemos lo que es una opresión demoníaca, que a lo mejor estamos orando, ¿verdad? Sobre todo eso pasa mucho cuando estamos orando por una persona, ¿verdad? O cuando nosotros estamos tratando de buscar más del Señor o dejando un pecado que sabemos que a Dios no le agrada y queremos ser libres de eso. Obviamente que Satanás siempre va a pelear por ese terreno que ya le dimos, ¿sí? O por esa alma que ya estaba perdida. Y entonces tú de repente estás durmiendo y sientes que te ahogan, que te ahorcan, ¿no? Que la voz no te sale. ¿A alguien le ha pasado eso? Amén. Y tú quieres gritar, ¿no? Quieres gritar y no puedes. Eso es una opresión demoníaca. Eso sí nos puede pasar. Eso sí nos puede pasar, ¿no? Estamos en una guerra. Y en esa guerra inclusive podemos experimentar ese tipo de situaciones que son físicas, que no parecen sueños, son cosas reales, ¿verdad? Literalmente te quiere ahorcar, te quiere anular, te quiere tapar la boca, ¿no? No te deja ni hablar. Exactamente. Ni moverte. Pero de repente, ¿verdad? Tu espíritu se levanta y en el nombre de Jesús y te paras y te pones a orar. Eso es una opresión. Eso sí nos puede pasar. O podemos ser influenciados, podemos ser tentados también, porque Satanás, ¿sí? Por eso el Padre Nuestro dice, Señor, guárdanos de la tentación, ¿verdad? Porque Satanás nos tienta. Eso es una realidad, nos tienta. Siempre nos va a poner el pie para que nos caigamos. Siempre, siempre, siempre. O sea, eso no va a acabar hasta que nos vayamos con Cristo. Siempre vamos a ser tentados. Porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás. ¿Sí? Dios no te va a mandar una botella de alcohol, porque sabe que tu debilidad antes era el alcohol. Dios no te va a mandar la botella de alcohol para que tú te emborraches, pero el diablo sí te la manda. El diablo sí te tienta. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. El que tienta es Satanás. Amén. Entonces, volviendo al versículo, ¿verdad? Del hombre fuerte y que es atado, Mateo 12. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ajá. Entonces, así como el que está endemoniado, ¿verdad? Primero tiene que atar al hombre fuerte que es Satanás, ¿sí? Al que está en el reino de las tinieblas, el hombre fuerte de su vida, de su casa, es Satanás. Y tiene primero que atar a Satanás como rindiéndose a Cristo, ¿sí? Así también
en la vida del cristiano, en la vida de todo aquel que mora el Espíritu Santo, el hombre fuerte de nuestra vida es Dios, ¿sí? Porque Él es el Señor de nuestro corazón, amén. Y entonces Satanás nunca va a poder entrar, porque Satanás nunca va a poder atar a Dios. Eso es imposible, porque Dios tiene muchísimo más poder. Porque Satanás es un ser creado. Ajá. Entonces, aunque tenga poder, su poder es limitado, ¿no? Él nunca va a poder contra Dios. Y nunca va a poder doblegar a una persona que está llena de la presencia de Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Amén. Si no, para devolverme. La siguiente, ahora, una casa vacía es una casa peligrosa. Vamos a leer Mateo 12 del 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces ya hemos visto que si Jesús habita en nuestro corazón, ningún demonio puede entrar. Pero una casa donde no está Cristo, una casa vacía, el demonio sí puede habitar. ¿Por qué? Porque ahí no está el Señor, ¿verdad? Para evitarle la entrada a ese demonio. Lo único que evita que en una persona entre un demonio es la presencia de Dios. Eso es lo único. Esa es nuestra única protección. La presencia de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Es como si, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que hay tantas casas vacías. ¿Quién tiene más riesgo de que le invadan la casa? Una persona que deja su casa sola, ¿verdad? Que no está pendiente, que la deja olvidada. ¿Quién, si llegan, no sé, las vacaciones y nos vamos de viaje y dejamos la casa sola? ¿Cuándo es más riesgoso que se metan los ladrones? ¿Cuando la casa está sola o cuando estamos en la casa? Cuando la casa está sola, ¿verdad? Entonces, obviamente que las personas necesitan tener a Jesús en su corazón, porque Jesús es el único que viene, limpia y pone en orden. ¿Sí o no? Jesús es el único que viene y limpia nuestro corazón, nuestra casa, ¿verdad? De todo pecado, y viene y pone orden en lo que antes era un desorden. ¿Sí? Entonces, solamente una casa, una persona, ¿verdad? Donde esté Cristo, puede tener esa protección. Ahora, cuando una persona, vamos a suponer que una persona pues no conoce de Cristo, usted oró con tanta fe, ¿verdad? Que esa persona fue libre de ese demonio, porque Dios también lo puede usar, porque también la palabra dice que el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y que también nosotros estamos aquí y que somos instrumentos de Dios para traer libertad a las personas, ¿verdad? Sanidad a los que están enfermos. Dios nos puede usar en un momento, ¿verdad? Y orar por una persona y que esa persona quede libre. Pero si esa persona nada más queda libre y no es salva y no acepta a Jesús en su corazón, ¿qué va a pasar? Que esa casa igual queda desprotegida. Aunque el demonio se haya ido porque ya usted oró, ¿sí? Esa casa está vacía, está desprotegida porque no está Jesús ahí. Y entonces lo que va a suceder después es que ese espíritu va a regresar otra vez a esa casa que quedó vacía, a esa persona que no tiene a Cristo en su corazón,
y va a regresar con 7 espíritus peores a tomar posesión de lo que le pertenece. Entonces, la única manera de que una persona realmente tenga la protección de Dios es que Jesús more en su corazón. Entonces, cuando usted ore por una persona, porque a veces las personas están atadas y dicen, ay, ora por mí, ¿verdad? Ora por mí, porque mira, no sé, lo que sea, ¿verdad? Tengo pesadillas, se caen las cosas en la casa, los cuadros hablan solo, lo que usted quiera. Ajá, todas esas cosas que hacen los demonios. Cuando una persona le diga, usted le puede decir, bueno, sí, yo puedo orar por ti, pero usted tiene que advertirle. Pero si tú no tienes a Jesús en el corazón, esa casa puede quedar limpia. Tú por un momento puedes tener paz. Ajá. Si con la autoridad que Dios nos ha dado oramos y ese demonio se va. Pero si tú no rindes tu vida a Cristo, hay que advertirle, ese demonio va a regresar y con 7 peores de los que ya se fueron. Por ejemplo, si en una casa había ¿cómo se llama estos que adoran a la muerte y todo eso? La renta, luego se van esos inquilinos. Ajá. Entonces, sí se siente esa cuestión así. Ah, claro que sí. Pero hay que orar, Claro. pero si no son cristianos. Pues si no son cristianos, están en su mero mole, demonios con demonios, porque ¿quién es el señor de esa casa? Si no han aceptado a Jesús en su corazón, ¿quién es el señor de esa casa? Pues el enemigo. Todo aquel que está en tinieblas. Porque me dijeron, oye, no puede ir tu pastora y tú. Aunque, mira, aunque vayan y oren, la palabra es clara. O sea, mientras ellos no tengan a Jesús en su corazón, que es lo que realmente nos da esa inmunidad, por decirlo de alguna manera, lo que va a volver a pasar es que pues esos demonios van a regresar a lo que les pertenece, porque mientras la persona no les quite la autoridad sobre su vida, sobre su casa, sobre su ser, Se la rentaron a estas personas. entonces ellos van a seguir con puertas abiertas para que cualquier demonio vaya y haga lo que quiera. O sea, es infructuoso, digamos. Va a ser algo temporal. O sea, si ellos no rinden su vida a Cristo, es algo temporal, porque pues esas personas están desprotegidas, la verdad. Y hasta nosotros nos guardan. Por eso nosotros como cristianos, ¿verdad? Quiero creer que, por ejemplo, si nosotros vivimos en renta, cada que nos mudamos a una casa, antes de meternos ahí tenemos que orar. Sí. Antes de vivir ahí tenemos que ungir, porque usted no sabe qué hicieron ahí. Usted no sabe qué espíritus se movían ahí. Usted no sabe qué practicaban las personas que vivían ahí. Ajá. Yo por lo menos mi casa, pues de aquí la tuve rentada mucho tiempo, y cuando nosotros decidimos regresar, antes de meter siquiera una aguja, Sí. oramos, ungimos, todo, porque uno no sabe, ¿no? Que no quede ahí nada que dé autoridad para el enemigo. Pasa ahí mismo con las cosas, o sea, porque habla de una casa, pero si alguien llega a regalar alguna. Ah, sí, claro. Ahorita les echo una historia, espérenme. No, ahorita les cuento, espérenme. Es para cortar la grabación, porque después todas nuestras intimidades se van al YouTube. No puede pasar. La siguiente. Esa es la última, hijo. Bueno, y el último punto, ¿verdad? Habla, ya se va a acabar. La familia de Dios incluye a todos los que hacen su voluntad. Vamos a Mateo 12, 46 al 50. Ya es la última porción que vamos a ver hoy. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar.
Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús tuvo varios hermanos, digamos, terrenales, porque María y José tuvieron más hijos, aparte de Jesús, ¿verdad? La palabra dice que después José conoció a María, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella y tuvieron, como la típica familia judía, un montón. Entonces, ellos tuvieron varios hijos y varias hijas, pero los hermanos de Jesús no creían en él. Es más, pensaban que estaba loco. ¿Qué dice Juan 7:5? Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y el que sigue qué dice? Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Y el anterior al que leíste? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él, ¿verdad? Entonces sus hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí y que por eso pues hacía todas esas cosas. Entonces cuando llegan a buscarlo, le dicen, Jesús, mira, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dijo, pues, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Cuando nosotros somos aceptados, hijos de Dios, cuando nosotros somos adoptados dentro de la familia de Cristo, sucede que generalmente, ¿verdad? Nuestra familia biológica, pues empieza a haber un distanciamiento, ¿verdad? Cuando ellos no son cristianos, ellos no entienden, piensan que ya nos volvimos locos, aleluyos, ¿verdad? Y empiezan a distanciarse de nosotros. Pero Jesús dice, bueno, en la familia en Cristo, pues esa es tu verdadera familia, ¿sí? No quiere decir que no amemos a nuestra familia o no la honremos, sí, los tenemos que amar, los tenemos que honrar, ¿verdad? Los tenemos que procurar. Sin embargo, amados hermanos, hay una familia, así como todo lo de aquí, que es terrenal, ¿verdad? Que es pasajero. Nuestra familia biológica, pues también suena como feíto, pero la verdad es que esa familia es pasajera. Nuestra verdadera familia que va a estar con nosotros toda la eternidad, somos nosotros que estamos aquí. Así que por eso tenemos que amarnos, soportarnos, tolerarnos, porque por toda la eternidad nos vamos a tener que ver. Entonces mejor vamos practicando desde aquí, hermanos, porque mire, si aquí no nos toleramos viéndonos cada 8 días, imagínate allá siendo vecinos. ¿Cierto? Porque nuestra verdadera familia, con la que siempre vamos a estar, amados hermanos, son nuestra familia en Cristo. Ojalá, ¿verdad? Ojalá nuestro anhelo, nuestro deseo, lo que todos queremos, ¿verdad? Es que nuestra familia biológica sea salva. Por eso oramos por ellos, por eso les compartimos la palabra. Pero la realidad es que si ellos no aceptan a Cristo, ya sabemos cuál es el destino, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo, ¿verdad? Dice, bueno, sí es cierto, son mi madre y mis hermanos, pero en ese momento ellos no creían en Él.
Y por eso dice él, pues, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Mi verdadera familia es esta que está aquí. Amén. Vamos a